Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Hemos empezado con la ayuda del Señor. Le ruego al Señor por su ayuda y guía y dirección para este estudio del libro de Efesios que comenzamos en el programa anterior y que también se le dio un inicio en el servicio, en el culto del día de ayer, para que, quizás los hermanos al oír la predicación, al oír la palabra, puedan entusiasmarse y querer entrar juntamente conmigo, juntos a este estudio fascinante de la palabra del Señor en el libro de Efesios. Comenzamos con una descripción de la condición espiritual de la iglesia en Efesios, conforme a cómo el Señor dirige a Juan el apóstol y le da esta palabra, estas recomendaciones, estas advertencias, exhortaciones y encomios también a la iglesia de los Efesios. La iglesia en Éfeso era una de las 7 iglesias de Asia y la primera que fue mencionada, a la cual Juan debía dirigir la carta desde la isla de Patmos. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si hay alguno que oye hoy este programa y no ha oído el mensaje del día del culto de ayer de Efesios, por favor entonces también inclúyalo dentro de este estudio que estamos empezando. En realidad se dice poco de esta iglesia en el Nuevo Testamento desde el tiempo cuando Pablo la dejó hasta que luego es mencionada en el libro de Apocalipsis. La tradición dice que Timoteo era el pastor principal en Éfeso por algún periodo de tiempo, no se sabe exactamente cuánto, y luego fue sucedida por Juan. Pero si Juan llegó mientras que Timoteo aún estaba con vida, y si fue después de fallecido, no se sabe. O sea, no se sabe si Juan cuando fue allí también a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, si estaba Timoteo allí, si todavía Timoteo vivía o no. Todo lo que puede decirse con certeza sobre la residencia de Timoteo en Éfeso es lo que el apóstol Pablo dice de él en su primera epístola a Timoteo, que pueden verlo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. También parece ser que la residencia deseaba evitar cualquier tipo de mal, es decir, el que él fuera hacia este lugar, hacia esta ciudad, hacia esta iglesia de Éfeso, era para evitar cualquier mal tras su ausencia. Estamos hablando de Pablo, porque Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. Él se va, entonces, por supuesto, para que no aconteciera nada, Timoteo es enviado, estaba Juan también cuidando, por lo que podemos decir que esta iglesia de Éfeso, la verdad, fue una iglesia muy bien cuidada. Fue una iglesia en la cual estaban estos apóstoles de Cristo atentos a esta iglesia. Y por eso son los encomios que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia de Éfeso, en el que decía, ustedes no toleran a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son,
sino que los han hallado mentirosos. Vemos cómo esta iglesia doctrinalmente estaba en un estado excelente, excelente. La doctrina era excelente, era perfecta. No había nada que decir acerca de la teología de la iglesia de Éfeso. Recuerden que el mismo apóstol Pablo la fundó. Y además es una iglesia muy profunda en el conocimiento bíblico. Sin embargo, así todo el Señor tiene un reclamo, tiene algo en contra, tenía algo que le incomodaba al Señor. Como habíamos visto, la iglesia había dejado su primer amor, el amor a Cristo, gloria a Dios, el amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La mirada había sido desviada hacia un quizás ritualismo, hacia, como sucede en las iglesias, una frialdad, una vida cristiana ceremonial quizás, monótona, y se había dejado a un costado ese amor y ese primer amor que caracteriza la vida del creyente en todo su tiempo inicial en Cristo. Entonces, de esta manera, si Timoteo entonces estuvo allí, fue un arreglo temporario, aparentemente debido al hecho que Pablo deseaba volver pronto a Roma. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:9 y versículo 11. Entonces, si Timoteo fue en realidad un pastor en Éfeso, más que un corto periodo de tiempo, es decir, si se extendió por más tiempo, como es descrito aquí, no hay prueba, solo tradición. Pero como sea, Timoteo sí pastoreó la iglesia de Éfeso. Sin embargo, cualquiera fuera la relación de Timoteo con la iglesia, con esta iglesia en particular, la mayoría está de acuerdo que Juan el Amado pasó un periodo considerable de tiempo allí también. ¿En qué tiempo fue Juan a Éfeso o cuánto tiempo se quedó allí se desconoce? La opinión común es que él se quedó allí o cerca de Jerusalén por unos 15 años después de la crucifixión del Señor Jesús, durante el tiempo que él estuvo especialmente a cargo de María, la Madre del Salvador. Recuerden que por el periodo de tiempo que haya sido que María vivió después de la muerte del Señor Jesús, había quedado a cargo Juan de María, ¿cierto? Y por supuesto él estaba responsable de ella, en que él después predicó el Evangelio a los partos, a los indios, y que luego él regresó y fue a Éfeso o cerca, donde pasó sus últimos días y donde de edad avanzada murió. Fue desde Éfeso que, bajo el emperador Dominicio, en el año 95 después de Cristo, Juan fue llevado a la isla de Patmos, desde donde regresó a Éfeso en el año 97 después de Cristo, y se supone que Juan en ese período tendría unos 90 años de edad. Se dice que él murió en Éfeso en el tercer año de Traján, en el año 100 después de Cristo, a los 94 años de edad. Es decir, a los 94 años de edad es que murió el apóstol Juan. Gloria al Señor. Esta ciudad, la ciudad de Éfeso, era la ciudad celebrada de Ionia, en Asia Menor. Estaba a unas 40 millas al sur de Esmirna, o cerca de la boca del río Caister, donde está hoy la Turquía moderna. El río, aunque inferior en belleza al Meander, el cual fluye al sur de este, riega un valle fértil en la Ionia antigua. Y el distrito de Ionia se dice que era el más hermoso y el más fértil de Asia Menor. Estaba establecida casi enteramente por colonias griegas, entre ellos no solo Éfeso, sino Pérgamo, Esmirna y Mileto. Y por supuesto estas son también otras ciudades que son conocidas para todos, porque las hemos leído en la palabra del Señor en el libro de Hechos, y también Pérgamo, Esmirna, ciudades donde se encontraban también estas otras iglesias a donde Cristo dirige este mensaje. Se dice que el clima en esta área era era perfecto, era templado, con un aire puro y dulce.
Y Éfeso no era como Esmirna, distinguida por los avances comerciales. Parece que comenzó a tener importancia Éfeso, principalmente porque se convirtió en el lugar de estadía preferido de los extranjeros, aquellos que adoraban a la diosa Diana. Y debía su fama al templo más que a nada. O sea, el templo que se encontraba allí en Éfeso, que era el templo de la adoración a la diosa Diana, por supuesto, una diosa falsa, algo pagano, ¿verdad? Era lo que había levantado esta ciudad y había convertido esta ciudad en un lugar muy transitado. Y la gente transitaba y la gente visitaba esta ciudad de Éfeso mayormente por una situación de idolatría, por rendir culto a un templo pagano, a una diosa pagana. Esta ciudad fue, sin embargo, la ciudad más espléndida de Asia Menor. El comentarista Pliny dice que era el adorno de Asia, es decir, se le conocía así a Éfeso, como el adorno de Asia. En el tiempo romano era la metrópolis de Asia y superó en esplendor a muchas otras ciudades orientales. Como decíamos, esta ciudad era conocida por el Gran Templo. Este templo era algo impresionante, Por lo que esta ciudad era más celebrada era por el templo de Diana. Este templo tenía 425 pies de largo por 220 de ancho. Estaba rodeado por 127 pilares de 60 pies de altura cada uno, y algunos de estos pilares se dice que estarían aún por verse en la mezquita de Santa Sofía en Istambul, Constantinopla, después de ser quitados de allí cuando la iglesia de Santa Sofía fue levantada. Es decir, aquellos pilares, luego este templo, fue destruido, y entonces de estos pilares muchos quedaron, como se dice, en la mezquita de este otro lugar allí en Constantinopla, en Istambul, en esta mezquita, este otro templo, que fueron quitados de allí cuando la iglesia de Santa Sofía fue erigida. Todas las provincias de Asia Menor contribuyeron al levantamiento de este espléndido templo de Diana, y se dice que se tardaron 200 años en su construcción. Este fue prendido fuego. El templo de Diana, sí, fue prendido fuego por un hombre llamado Erostrato, quien, cuando fue capturado este hombre y torturado, él confesó por qué fue que él prendió fuego el templo de la diosa Diana. No era un cristiano que estaba defendiendo la santa doctrina ni nada de eso, ¿no? Este hombre, Erostrato, fue torturado, y allí él confiesa que su único motivo para destruir el templo de Diana fue para inmortalizar su nombre, es decir, para que su nombre fuera hablado, fuera perpetuado, fuera conocido a través de todos los siglos, en el que este hombre fue el que destruyó ese gran y majestuoso templo. Entonces la Asamblea General de los Estados de Ionia pasaron un decreto para dedicar su nombre al olvido, es decir, que el nombre de este que no consiguiera eso que él quería, sino que fuera todo lo contrario, y que su nombre fuera puesto en el olvido. Pero este decreto solo sirvió para que el nombre de esta persona fuera perpetuado. Y al fin de cuentas, hoy en día lo estamos mencionando otra vez. El edificio, mejor dicho, fue consumido, excepto las 4 paredes y algunas de las columnas. Sin embargo, este fue reconstruido con la misma magnificencia que antes y fue visto como una de las maravillas del mundo. Este templo estaba aún en pie durante el tiempo de Pablo. Entonces, imagínense esto, ¿no? A ver, solamente mire, me da escalofríos de pensar. Pablo, el apóstol Pablo, entrando a esta ciudad, viendo el templo, viendo la idolatría, viendo el paganismo, viendo cómo esta ciudad era el orgullo de todos sus residentes.
un lugar transitado, un lugar donde todo aquel idólatra y todo aquel fiel a la adoración a esta diosa pagana hacía su entrada en esta ciudad. Y en esta ciudad es donde arrasa con gran poder y gloria el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria sea al nombre del Señor. Y saben que también entre medio de este estudio vamos a tener que leer algunos pasajes en relación a este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y 20, voy a abrir la Biblia un momentito para que podamos ver esto, porque es extraordinario. Ahora, con esta introducción, esta descripción, esta ciudad esplendorosa, una ciudad impresionante, una ciudad de gran comercio, una ciudad que estaba siendo levantada y que, como decíamos, su templo era una de las maravillas del mundo. ¿Quién no quería ir y ver esto? Entonces, por lo tanto, veamos la gran importancia y el motivo por el cual Pablo va allí a Éfeso, dirigido por el Espíritu Santo, y la importancia que era de que el Evangelio del Señor Jesucristo entrara y arrasara y destruyera la idolatría en este lugar. Solamente la cruz del Señor Jesucristo, solamente la predicación del Evangelio podía hacer esto, nada más. Pablo va a Éfeso en el año 58 después de Cristo. Aquí ahora habían pasado muchos años más. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Lo voy a leer para que nos podamos habituar en lo que había sucedido muchos años antes de lo que estamos relatando ahora. Amén. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando ustedes ven, por ejemplo, la epístola a los Efesios fue escrita en el año 64 después de Cristo. ¿Está bien? Pablo fue a Éfeso, lo que leemos en Hechos, en el año 58 después de Cristo. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros leemos el capítulo 2, ¿verdad? Allí estamos viendo esta revelación que tiene lugar en el año 96 después de Cristo. Así que unos casi 40 años más tarde, el templo, la iglesia que fue fundada, no el templo de Diana, la iglesia que fue fundada en Éfeso, se había dejado el primer amor. Pero vea lo que sucede cuando la iglesia en realidad todavía no había en sí comenzado, pero ya comienza los primeros pasos de un establecimiento, de una congregación, de una iglesia aquí en esta ciudad, donde predominaba la idolatría y la adoración a esta diosa pagana Diana. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. Esto es lo que sucede aquí en Éfeso. Gloria al Señor. Habían discípulos, no conocían nada sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo les explica y reciben el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y aún profetizaban. Y entrando luego, dice Pablo, dentro de la sinagoga, como era la costumbre,
hablaba libremente por espacio de 3 meses. Es decir, él iba a la sinagoga consistentemente y él debatía, él hablaba, él predicaba, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Es decir, se va de allí, de esa localidad en lo que sería la sinagoga. Él se aparta, porque estos se habían rebelado en contra del Evangelio de Cristo. Pablo se aparta y allí expone la ruptura con la sinagoga, y entonces comienza él a enseñar, a predicar en una aula de escuela de uno llamado Tirano. Se cree que es la sala de conferencias de un filósofo griego. Y por esto fue por espacio de 2 años. ¿Okay? Entonces ya vemos que en realidad pasó unos 3 años Pablo en Éfeso. Pablo no pasó tanto tiempo en ningún lugar como lo pasó en Éfeso, en la constitución de esta iglesia. Amén. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gloria sea al nombre del Señor. Es decir, se había sido oído, había sido conocido que Pablo predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo allí. Y hacía Dios singulares milagros por manos de Pablo. Otra situación también en Éfeso. Bautismo con el Espíritu Santo, salvación, predicación. Por supuesto que también estaban los que se rebelaban, como siempre va a ser el caso. Cuando se predica el verdadero Evangelio, siempre va a haber aquellos que se rebelan, aquellos que rechazan, aquellos que se apartan. Y también habían milagros, habían señales, habían sanidades. Dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, es decir, personas enfermas a los cuales sus familiares o amigos llevaban a los discípulos prendas de ellos para que los discípulos oraran por ellas y entonces como un punto de contacto, amén, y recibieran sanidad. Las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Vemos que con gran poder entra el Evangelio del Señor Jesucristo allí en la ciudad de Éfeso para arrasar, gloria a Dios, con toda idolatría. Y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, dice, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, dirigente de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos. Y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, venían y se arrepentían. Asimismo, muchos de los que habían practicado las artes mágicas trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Quiero que ustedes vean, por favor, una suma que superaba los $2 millones. Quiero que ustedes vean todo el recuento de los grandes milagros y la gran manifestación del Espíritu Santo. Al entrar Pablo en ese lugar, en esa ciudad, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que debe pasar, hermanos, esto es lo que debe ser. Cuando alguien llamado por el Señor entra a un pueblo, a una aldea, a una ciudad, a un lugar, para que Cristo transforme todo ese lugar para gloria y honra de su nombre.
No había nada, recuerden, no había cristianismo, no había salvación, no había palabra, no había verdad, no había nada de todo esto, nada, hasta ese momento, nada. La ciudad entera, completa, con todos sus ciudadanos, camino al infierno, todos, al borde del precipicio. Y la única salvación, la única manera, es que el Evangelio de Cristo Jesús fuera predicado allí. Gloria a Jesús. Y dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de pasar por Macedonia y Acaya, diciendo, después que hubiere estado allá, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Se quedó en Éfeso por un poco más de tiempo, tal vez 2 o 3 meses más. Entonces dice, hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, y el camino, por supuesto, es el camino pentecostal, ¿no?, que caracteriza este libro de Hechos. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, es decir, este hombre se dedicaba a hacer pequeñas esfinges del templo a la adoración a Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Es decir, hace una reunión, se convoca una reunión para hablar de un asunto. Ustedes saben, dice, que nosotros vivimos de esto. Esta es nuestra fuente de ingreso. El platero, los artífices, haciendo estas estatuitas para luego venderlas a la adoración a una diosa pagana. Entiendan esto, vean esto. Esta era la ganancia de ellos. ¿Y qué sucede? El Evangelio del Señor Jesucristo entra y le toca a su diosa Diana, la fuente de ingresos, la fuente de prosperidad de ellos. ¿Y ahora qué pasa? Se quedan sin trabajo porque las personas estaban convirtiendo y echando fuera sus ídolos. Dice, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi todo el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra todo el Asia y el mundo. Un poco exagerado, ¿no? Pero claro, él estaba tratando de defender su negocio. Oídas estas cosas, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Los primeros que encontraron allí que andaban con Pablo, los capturaron. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Pero cuando cayeron en la cuenta de que era judío, un grito se levantó de todos ellos, que gritaron casi por 2 horas. Escuche, grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas, gritando esto. Entonces, el escribano, cuando había calmado la gente, dijo, varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honrada de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Es decir, la idea es que Éfeso es el orgullo poseedor de esta diosa de la cual ninguna otra ciudad en el mundo podía jactarse.
Así que, puesto esto, no puede ser contradicho. Conviene que os apaciguéis y que nada hagáis imprudentemente, pues habéis traído a estos hombres, es decir, a Gayo y Aristarco, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Así que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos. Es decir, si ustedes tienen alguna queja en contra de estos hombres, vayan y pongan una demanda, vayan a algún funcionario público. Dice, y hay procónsules, presenten demanda uno contra otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decidir, porque hasta corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Prevaleció el sentido común y de inmediato fueron liberados Gayo y Aristarco. Amén. Bueno, esto es lo que arranca sucediendo, en todo este primer tiempo en el cual el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, ay, pero cuántos problemas, cuántas vicisitudes, cuántas trabas y estorbos. Bueno, quiero que sepa que esto viene juntamente con la predicación del Evangelio. Si de verdad está dando resultados, si de verdad algo se está haciendo para el reino de los cielos, va a provocar a Satanás. Satanás va a ser incomodado, va a ser molestado y él se va a hacer notar. Amén. Ahora, si estas cosas no suceden, ahí tenemos que estar un poco más preocupados. Quizás el mensaje está siendo distorsionado. Vamos a una pausa y luego también vamos a ver algo más aquí del libro de los Hechos y también vamos a seguir con esta introducción todavía del libro de los Efesios. Todavía no empezamos a leer Efesios, estamos haciendo una introducción aún. Ya volvemos. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Where
trust in the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for a city built above. Sing it, John! Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions, oh, never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Come, oh Holy Spirit, all our hopes renew. All our hopes renew. All our hopes renew. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul
was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He still says, why don't you come to these waters? There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river that never shall run dry. Gloria al Señor, aquí estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos con nuestro estudio. Vean, acabamos de leer el capítulo 19 de Hechos, donde tenemos todo este relato de la situación en la ciudad de Éfeso al entrar el Evangelio en los primeros tiempos. Luego, en el capítulo 20, dice así: y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Y pasando por todos aquellos lugares y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, esta fue probablemente pasó la mayor parte de este tiempo en Corinto, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, que era de Berea, y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Pero estos que se habían adelantado nos esperaban en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y vinimos ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Tenía pensado partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, predicó por varias horas. Aquí uno predica un rato y ya la gente se cansa. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por el sueño profundo, como Pablo disertaba largamente, se quedó profundamente dormido y cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y se tendió sobre él y abrazándole dijo: no os asustéis, que su alma está en él. Subió de nuevo Pablo y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba y así partió. Y se llevaron vivo al joven y todos fueron animados mucho. Y nosotros, subiendo en el barco, navegamos a Asón para recibir de allí a Pablo, pues
así había determinado que debía él ir por tierra. Y cuando se encontró con nosotros en Asón, lo subimos a bordo y llegamos a Mitilene. Y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora veamos los ancianos de Éfeso. Y enviado desde allí, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que en ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, escuche, y de vosotros mismos. Aquí vemos cómo Pablo estaba despidiéndose. Él se estaba despidiendo para ir a Jerusalén, donde le encontraban tribulaciones y prisiones, según el Espíritu Santo le había mostrado. Amén. Y ya el Espíritu Santo le había dicho que dentro de ellos mismos se iban a estar levantando hombres, dice, que hablarían cosas perversas para llevar discípulos tras sí, no para Cristo, sino para ellos mismos. Por tanto, les dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, estaba hablando del tiempo que él pasó en Éfeso, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni de plata, ni de oro, ni de vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar, más dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Vemos aquí de la manera tan emocional, sentimental, en la cual Pablo deja Éfeso.
una iglesia establecida, una iglesia fortalecida en la palabra del Señor, una iglesia de milagros, de prodigios, gloria a Dios, de llenura del Espíritu Santo, un lugar en el cual Pablo pasó más tiempo que en ningún otro lugar, aquí, en Éfeso. Gloria sea el nombre del Señor. La cuna de la idolatría, la cuna de la adoración al templo de Diana, un lugar conocido, un lugar transitado, un lugar, el templo, una ciudad donde se encontraba una de las grandes maravillas del mundo. Y en este lugar, el Evangelio del Señor Jesucristo, gloria a Jesús, empieza a abrirse paso. Estos dos capítulos, que son el 19 y el 20 que leímos de Hechos, nos dan más detalles sobre esta comunidad. Sin embargo, solo en lo que se relaciona al ministerio del apóstol Pablo. La ciudad contenía este anfiteatro que era el más grande en Asia Menor, que se dice tenía capacidad para 50.000 espectadores. Además, Éfeso tenía un estadio donde eran conducidas las carreras, donde peleaban las bestias salvajes. Y Pablo mencionó algunos problemas serios que él enfrentó en esta ciudad. También en 2 Corintios 1, 8 al 10. Uno en el cual Priscila y Aquila arriesgaron su vida por él. Aparentemente, según el texto, dicen que arriesgaron sus vidas por Pablo. Romanos 16, 3 y 4. Los góticos fueron los que destruyeron esta magnífica ciudad en el año 262, de lo cual nunca recobró su antigua gloria, y hoy sus ruinas son el recuerdo de lo que una vez fue. Pablo el primero predicó allí cuando iba de Corinto para Jerusalén por el año 54, Hechos 18-19. En esta visita fue a la sinagoga, como era la costumbre de él, y predicó allí, ¿no?, a todos los ciudadanos, pero no parece haber predicado en ese tiempo públicamente a los paganos. Le pidieron que se quedara más tiempo con ellos allí, pero él dijo que él debía ir a Jerusalén para la próxima fiesta, probablemente para la Pascua. Él prometió, sin embargo, visitarlos de nuevo, y entonces se embarcó de Éfeso a Jerusalén. 2 personas fueron con Pablo desde Corinto, Priscila y Aquila, quienes parece haber dejado en Éfeso o quienes habrían vuelto allí, porque Priscila y Aquila también estuvieron allí cuidando la iglesia de Éfeso. Durante la ausencia de Pablo, llegó a Éfeso un cierto judío nacido en Alejandría, llamado Apolos, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, quien había recibido el bautismo de Juan, lo que significa que era salvo, pero que no conocía nada sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 18, 24 y 25. Ahí es cuando Aquilas y Priscila lo ven y entonces lo llaman aparte para explicarle mejor acerca de todas estas cosas que ellos notaban que él no sabía. Lamentablemente, mucho de la iglesia moderna está en esta situación. Apenas saben algunas cosas del Evangelio, pero así como Apolos no conocía el bautismo con el Espíritu Santo, solo conocía el bautismo de Juan. Así está la iglesia en cierta forma, conoce ciertas cosas sobre Cristo, pero es en parte. Mientras que Apolos no desconocía todo sobre el Espíritu Santo, este no es el caso con la iglesia moderna, que por la mayor parte rechaza directamente al Espíritu Santo. En cambio, Apolos, él quería saber más, y gloria sea el nombre del Señor, él supo más, él aprendió y además él tuvo la experiencia. Priscila y Aquila le instruyeron más completamente sobre el gran evangelio de Jesucristo, no solo como el Salvador, sino también como el bautizador con el Espíritu Santo, y se entiende que Apolos recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a seguir en el próximo programa con el establecimiento de la iglesia de Éfeso, con el poder del evangelio en contra de la idolatría. Éfeso y el Imperio Romano, las epístolas de la cautividad, una de ellas
es esta, y hay otras también que se le conocen como las epístolas de las prisiones: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto y mucho más, quédese con nosotros aquí en Libre al Fin y sigamos estudiando su palabra y alabando al Señor. Que el Señor les bendiga. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor.